Quiero comenzar contándoles una historia verdadera de la palabra de Dios. Y siempre digo verdadera, porque las historias de la palabra de Dios para algunos son como mitos o fábulas, pero son historias verdaderas. Esta historia dice que Rebeca, la esposa de Isaac, no podía tener hijos. Y después de 20 años de matrimonio, esperando un hijo, Isaac oró a Dios y Dios le fue favorable y ella concibió gemelos. Y los gemelos peleaban o luchaban entre sí en el vientre de ella. Cuando nacieron, al primero le pusieron por nombre Saúl y al segundo, perdón, Esaú. Y al segundo lo llamaron Jacob. Y la palabra Jacob en hebreo significa el que se agarra del tobillo o del talón. Y entonces ese detalle lo interpretaron como un intento de Jacob evitar que su hermano naciera primero para él poder ganarle el primer puesto y heredar la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura eran los derechos del hijo mayor. ¿Y cuáles eran? Que de toda la herencia él se llevaba 2 partes y la tercera parte era para el otro hermano o para todos los demás hermanos que hubieran. ¿Entienden? Además de eso, el primogénito iba a ser el jefe del clan, ya de la familia. Pero aparte de eso, en la familia de Abraham, de Isaac, era heredar las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham y a Isaac. ¿Y qué bendiciones eran? Que iban a tener grande descendencia, que iban a tener una tierra que se llama Canaán, que iban a ser un pueblo fabuloso, numeroso, un pueblo bendecido y un pueblo que sería de bendición a las naciones. Así que la primogenitura quería decir que el primogénito debía unirse al plan de Dios de bendecir las naciones. La Biblia es la historia de Dios restaurando a la humanidad que está caída. Entonces el primogénito es la persona que se une a Dios para que él y su familia y su pueblo que descendía de él colaboren con Dios en ese plan maravilloso de restaurar la humanidad. ¿Entendido qué es la primogenitura? No es solamente heredar dinero. Bien, entonces la historia dice que esta familia tenía unas cualidades muy interesantes. Habían en esta familia 4 dinámicas y eran dinámicas venenosas, dinámicas que no conviene tener en una familia. Por eso le pongo el título de dinámicas familiares venenosas, porque hay familias que están envenenadas y entonces lo que sale de ahí no es muy bueno. Y esas dinámicas las tenemos que evitar en nuestra vida. Y la primera de ellas es evitar la dinámica del abuso, de abusar de las personas. Y si usted me acompaña al capítulo 25 de Génesis, el versículo 28, nos dice claramente que allí había una división, que era una familia parcializada, una dinámica de parcialidad. Perdón, es el punto 1. Evite la dinámica de la parcialidad. Fíjese lo que dice el versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, el mayor. Y la mamá, Rebeca, amaba a Jacob. Ya está dividido. El favorito de Isaac y el favorito de Rebeca. ¿Qué pasa en una familia donde hay parcialidad? Bueno, que las cosas no se deciden porque se trata de algo importante o de algo correcto o de algo importante o porque lo dice la palabra de Dios, sino que se decide por quién está involucrado.
Y ahí ya vamos mal. Y ustedes tal vez no se dan cuenta, pero nosotros los latinos nos quejamos de la corrupción en nuestros gobiernos, ¿cierto? Problema de México, corrupción. Problema de Colombia, corrupción. Corrupción por toda parte. Pero, ¿qué pasa con estos países? Que allí no se decide por lo que dice la Constitución, ni porque es correcto, ni porque es la verdad, ni porque es importante. Se decide por quién, de quién se trata. Entonces, si un policía encuentra a una persona en un delito, esa persona le puede decir, usted no sabe quién soy yo. Yo soy el hijo del gobernador o el hijo del alcalde. Y el policía entonces tiene que calmarse, porque ahí las cosas no es que es importante, que es verdadero, que es correcto, que es incorrecto, sino de quién se trata. Y eso se llama corrupción. ¿Dónde comienza? En la familia. En la familia. Ahí está la semilla de la parcialidad. Y entonces nos quejamos y protestamos contra el gobierno, cuando en la familia ya tenemos ese problema de la parcialidad. Tenemos que decidir, hermanos, por lo que es verdad. En una congregación, levantar la mano y decidir y votar porque se trata de tal familia o de tal hermano que me invita a almorzar, o porque se trata del pastor. No, señores. Es qué dice la palabra, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es lo más importante para el reino de Dios. Esos son los criterios para decidir. Pero viene de ahí, de la parcialidad. De modo que en una familia así, la autoridad paterna está dividida. ¿Por qué? Pues papá dice una cosa, mamá dice otra. Y los hijos van por el medio. Entonces, si la niña quiere salir de noche y llegar tarde, y la mamá dice que no, ella se va donde papito, que está a favor de ella, y papito le dice que sí. Eso es una familia dividida. Entonces, ¿qué tienen que hacer los esposos y los padres de familia? Mire, deben meterse a su alcoba y en privado discutir la conducta de los hijos y ponerse de acuerdo y no salir de ahí hasta que no estén de acuerdo. Porque si no van a presentar ante los hijos una autoridad dividida. Y claro, los hijos van a estar contentos con que la situación sea esa, porque ellos hacen lo que les da la gana. Pero si papá y mamá se unen y se ponen de acuerdo y salen de ahí de la alcoba como una autoridad unida, fuerte, correcta, entonces a los hijos tal vez no les gusta, pero en el fondo se van a sentir seguros de que pertenecen a un hogar donde sabemos que se hace lo correcto. Y eso da seguridad. Pregunto a las hermanas y esposas, si le tocara escoger entre su esposo y sus hijos, ¿a quién escogería? Claro, a los hijos. Y yo no necesitaba que me contestaran porque yo ya sabía. Porque he preguntado a varias por ahí individualmente a través de mi vida y siempre dicen que los hijos. Pero luego entonces cuando se casaron, usted no prometió delante de Dios y de los testigos que le iba a ser fiel, que le iba a apoyar en la buena y en la mala, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y en cualquier situación, conflicto o problema que se presente. Sí, y entonces, porque nunca le decimos yo tengo 2 hijos y nunca le dije a Ricardo, te prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Él ya se separó cuando tenía 20 años, me dijo, papá, me quiero casar. Y yo traté de sostenerlo, pero no, él se casó y le ha ido muy bien, gracias a Dios. Y entonces, ¿con quién me quedé yo? Véala ahí, ¿no?
Ahí está. Edna igual, la hija también tomó su rumbo. Pero si te pegas del hijo y de la hija, el día que él o ella se case y usted anda ahí pegado, entonces la otra va a decir, un momentico, ¿y cuál es mi lugar aquí? Si usted está pegado ahí, muévase porque este ya es una unidad familiar aparte. La única excepción a esa norma, a esa regla, a ese precepto es cuando hay abuso. Si el esposo está abusando de los hijos, ábrase con ellos, ¿no? Protéjalos. Pero si el esposo no está abusando de nadie, está haciendo las cosas más o menos bien, de vez en cuando mete la pata, ¿no? Porque eso pasa. Entonces hay que hacer clic con él. Porque un hogar donde están bien unidos es el nido perfecto para que los hijos crezcan sanos y seguros. Pero un hogar donde las cosas un día son de una manera y otros días son como papá dice, otros días como mamá dice, cuando mamá dice o como mamá dice, es un hogar inseguro y eso afecta a los hijos en alguna manera. Entonces, ¿cuál es la cosa que tenemos que evitar en la familia? La parcialidad. La parcialidad, eso está muy mal. Si me siguen en el mismo capítulo 25, versículo 29, ahora sí, yo estaba poniendo el segundo punto adelante. Entonces, el segundo es, evite la dinámica del abuso. Ahora sí, el abuso. Verso 29, y guisó Jacob un potaje, eso quiere decir un caldo, una sopa. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego, mire la palabra que usa, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Ahí dice una nota, por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom en hebreo es rojo, significa rojo. Y de ahí viene un pueblo que se llaman los edomitas, que ya desapareció. Ese pueblo no existe. En las Naciones Unidas no hay un pueblo que se llame Edom, ni una bandera de Edom. Pero Jacob, sí él se cambió el nombre a Israel y ese sí existe hasta el día de hoy. Y ustedes van a entender más adelante por qué. Y entonces, Jacob respondió a Esaú, véndeme en este día, o sea, véndeme ahora mismo tu primogenitura, tus derechos de hijo mayor. Véndeme por ese plato de lentejas, te doy si me cedes los derechos de hijo mayor. Entonces aquí lo que vemos es que Esaú llega hambriento y cansado, agotado, porque pues habían dado de cacería, era un gran cazador, pero le fue mal y llegó en esas condiciones. Llegó vulnerable y Jacob se dio cuenta y se aprovechó de la situación en que estaba, de la vulnerabilidad que tenía por el hambre y el cansancio, y le propuso darle de comer a cambio de los derechos de hijo mayor. Eso es abuso, eso es manipulación y abuso. Porque la ética cristiana dice que no debemos abusar de los demás. Es decir, que cuando usted está haciendo un negocio con una persona, si la persona se está equivocando o no entiende y le está dando toda la ventaja a usted y usted está ganando y él está perdiendo, usted como cristiano debe decir, un momento, este negocio no es correcto, porque yo estoy ganando y usted está perdiendo. Pero la ética cristiana también nos enseña que no debemos dejarnos abusar. Entonces hay que tener valor para no dejarse abusar, pero hay que tener compasión para no abusar del otro. Y aquí el hermano le está diciendo, estoy que me muero del hambre, estoy agotado, dame un poco de esas lentejas. Y le dice, sí, te doy, pero a cambio de la primogenitura. Se aprovechó de él. Eso es abusar de la condición del otro. Y el abuso es un pecado muy común hoy en día. Hace unos años, tal vez 2, 3 años, estábamos reuniendo aquí en el salón de compañerismo por la noche
un grupo de inmigrantes nuevos, de recién desempacados, que ahora son una iglesia, una congregación que está emergiendo. Y oímos historias de abuso en el camino. Abusados en su país algunos, en el camino abusados, y llegan aquí y también los estaban explotando. O no les pagaban por su trabajo o les pagaban cualquier cosa. Y es también muy común a veces que un hombre se junta con una mujer inmigrante que tiene miedo y que piensa que no tiene derechos y que debe estar callada, y abusa y la maltrata y ella está ahí soportando. Y viceversa, a veces también una mujer se puede aprovechar de un inmigrante. Y hay veces que ellos se aprovechan del nacional, lo enamoran, le sacan los papeles y chao. Pero el abuso es malo, no es ética cristiana abusar de nadie, porque sabe una cosa, eso tiene su retribución. Eso tiene su retribución. Yo no le puedo decir cuándo, pero eso se devuelve en alguna manera. Y la gente sí tiene derechos. Lo único que tiene que hacer es ir donde un abogado, o aún por internet, por Zoom, puede hacer una consulta por $50 y ahí le van a explicar todos sus derechos y se los van a reconocer sin peligro de que lo vayan a sacar de acá. Entonces hay que dejar ese miedo, no abusar del prójimo, es malo, es pésimo. Una tercera dinámica venenosa en la familia es la dinámica de la satisfacción inmediata. Satisfacerse hoy. ¿Qué quiere decir la satisfacción inmediata? Bueno, primero vamos a leer el versículo porque aquí es un ejemplo de lo que hoy se llama satisfacción inmediata. Entonces dijo Esaú, y póngale cuidado a las palabras y a las decisiones y a lo que hizo. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, que me la vendes, la primogenitura. Y le juró, como en el estilo de ellos, y vendió a Jacob su primogenitura. Terrible eso. Satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata quiere decir que yo no espero ni pospongo mis impulsos, mis necesidades ni mis deseos para mañana, sino que los satisfago hoy. Quiere decir, ¿para qué firmar un acta matrimonial mañana si nos podemos acostar ahora mismo o esta noche? ¿Para qué firmo eso? No hay que esperar. ¿Para qué ahorrar todo lo que pueda si con este dinero me puedo divertir hoy? No se pospone nada. ¿Para qué estudiar si puedo trabajar en McDonald's y el fin de semana tengo con qué divertirme? Esa es la satisfacción inmediata. O sea, es una manera de vivir como los griegos epicúreos, eran unos filósofos de Grecia que tenían esa idea de que comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y qué está diciendo Esaú? Si me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Pero ya sabemos que la primogenitura implicaba también que me uno al plan de Dios, uno mi historia a la historia de Dios y colaboro con Él en la restauración de la humanidad. Ser bendición a las naciones. No me interesa. Lo que me interesa es comer ahora. Despreció lo mejor, lo más importante. En esta idea de la satisfacción inmediata, no se piensa en las consecuencias. ¿Para qué firmar un acta matrimonial si podemos dormir esta noche, no? Pero eso puede tener consecuencias, ¿o no? Claro que sí. Váyalas a la cuna. Ahí están las consecuencias, ¿no? En la salacuna, ahí están.
Ah, siempre hay consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Jóvenes, siempre hay consecuencias de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que decidimos. Entonces hay que considerar las consecuencias, hay que considerar el futuro. Esta idea de satisfacción inmediata también quiere decir que no hago planes para el futuro. No hay metas para el futuro porque todo es ahora, y si no hay metas no hay planes. Vivo para el día de hoy. Claro que tampoco uno tiene que vivir obsesionado con el futuro. Hay gente que vive tan asustada de lo que viene en el futuro que no disfruta del presente. Tampoco es así. Hay que proyectarse al futuro. Y hay gente que vive tan atormentada por el pasado, con vergüenza y con culpa del pasado, que tampoco disfruta del presente ni se proyecta al futuro. Entonces, ¿cómo es que se vive sabiamente? Bueno, el pasado ya no tiene remedio, no se puede cambiar, pero Cristo nos puede liberar de nuestro pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, vamos a pensar en las nuevas, vamos a tener un mejor matrimonio, voy a ser una mejor persona, un mejor esposo, una mejor esposa. Siempre se puede comenzar de nuevo. Y el futuro, pues, no hay que temerlo, no lo conocemos, pero me puedo proyectar. No controlo el futuro, pero me puedo proyectar y me puedo preparar para ciertos escenarios. Eso es posible. Y el presente, pues, cada día trae su afán, pero también cada día trae sus momentos felices y sus momentos de disfrutar. Bien, entonces, dinámica de la satisfacción inmediata no funciona. No es bueno para ningún individuo ni para ninguna familia. Y también, en último lugar, debemos evitar la dinámica de despreciar las bendiciones de Dios. La dinámica de despreciar la gracia divina. Versículo 34. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Comió, bebió y se limpió la boca y se fue. Y mire la última frase, cómo termina esa historia. Así menospreció Esaú la primogenitura. Lo más precioso lo cambió por un platito ahí que el hambre iba a volver otra vez, ¿no? Seguro que a las 3 horas ya quería más lentejas. Bien, entonces, la bendición más grande que existía en ese momento para los descendientes de Abraham era ser el primogénito, porque le daba todas esas bendiciones, esas oportunidades de ser bendecido y ser de bendición. Eso era lo más grande. Hoy en día, lo más grande que nosotros podemos tener es a Cristo, o el reino de Dios, o el regalo de la vida eterna, o la salvación, como usted le quiera llamar. Es algo que todavía nosotros no estamos valorando lo que vale. Pero mire cómo el Señor Jesucristo lo explica. El reino de Dios es como un tesoro que está escondido en un campo. Y un hombre lo encuentra. Por suerte, como dicen, se lo encontró. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. Y gozoso vende todo y compra el terreno. Es lo que dice la parábola. Y luego entonces se remachó con otra parábola enseguida más corta que dice, el reino de los cielos es como un mercader de perlas preciosas que anda buscando perlas. Y un día se encuentra la más grande, la más fina, la más hermosa. Y entonces no solamente dice, wow, sino que va y vende todo lo que tiene y gozoso la compra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor?
aquí, nos está diciendo que el Evangelio, el reino de Dios, Cristo el Rey, la vida eterna, es el sumo bien de la vida y que no hay nada comparado con eso. Y no lo hemos entendido, porque mire, si lo entendiéramos bien, ¿sabe qué haríamos? Lo que hizo el que encontró el tesoro y lo que hizo el mercader con la perla. Vendió todo lo que tenía, venderíamos todo y lo traeríamos a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué haría Cristo? Tomaría todo eso que le llevamos y nos diría, mire, ahora esto me pertenece a mí, pero yo te lo presto. Eso es lo que Cristo haría. Y el que entendió eso bien fue el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, todo lo que tenía, títulos, posiciones, etcétera, etcétera, todo lo he estimado como basura por seguir a Cristo. Pero estamos valorando la gracia de Dios y las bendiciones de Dios. Porque vivimos en un mundo donde lo espiritual no cuenta. Y hace 500 años para acá que comenzó a desarrollarse la ciencia considera realidad todo lo que se puede ver y tocar y medir. Si no se puede ver, ni tocar, ni medir, no existe. Entonces, la realidad es material, es física, no espiritual. Y eso nos ha contagiado a nosotros los cristianos. Eso influye. Y entonces nosotros decimos que sí existe, pero no es importante. Lo espiritual no es importante. Lo importante son las lentejas, ¿no? Eso es lo que en la práctica se ve. Pero entonces, mire, si todas las cosas se han creado dos veces, primero mentalmente y después físicamente, quiere decir que todo lo material y lo que la ciencia tiene como objeto de estudio, todo eso antes de ser físico fue una idea mental, fue algo mental. Por lo tanto, lo espiritual fue primero que lo material. Y lo espiritual es más importante y más poderoso que lo material. Pero no se le da lugar. No se le da lugar, no se le tiene en cuenta. Lo importante hoy en día es lo material y las lentejas, ¿ya? Estamos despreciando lo más importante. Hay un hombre que se llama, bueno, murió ya, se llama Jim Elliot. Y Jim Elliot fue un misionero que fue a Ecuador en los años 50, tenía él 28 años, y fue como misionero a una tribu de indígenas por allá cerca del Amazonas. Y tratando de hacer contacto con esos indígenas, aterrizó su avioneta por ahí en un lugar para hacer contacto con ellos, y vinieron los indígenas y los mataron, eran creo 3, y ahí murió Jim Elliot, asesinado. Después esa tribu se convirtió y bueno, la historia es interesante. Jim Elliot en su diario tiene una frase muy interesante, dice, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. Tremenda frase, ¿no? No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar lo que nunca podrá perder. ¿Quién fue más tonto? ¿Esaú o Jacob? ¿Fue más tonto Jacob? El problema de Jacob es que procuraba la primogenitura por medios incorrectos, pero él la deseaba, la valoraba, para él era algo que él quería de veras tener. Y más adelante, cuando lo entendió, él alineó su vida con el Señor. Pero para mí el tonto fue Esaú.
¿Hay un pueblo en el día de hoy que se llame Edom, descendientes de Esaú? No. Pero hay un pueblo judío, ¿no? Y bueno, yo no sé qué opina usted de la guerra, pero esa gente hace muy bien, ¿no? ¿Sabe lo que hace? Hasta el día de hoy, casi cada siglo ha habido un intento de destruir a los judíos, pero ahí están, bendecidos. Bueno, ¿usted qué haría en el caso de Esaú? ¿Qué haría? ¿O qué haría en el caso del hombre que se encuentra el gran tesoro o la gran perla? ¿Qué haría? Y eso determina qué tan tontos somos, ¿no? El Señor Jesucristo también lo dijo de otra manera. El Señor Jesucristo dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo dijo Jesús. Y comienza porque. Eso quiere decir que antes dijo otra cosa interesante. ¿Qué fue lo que dijo antes? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí donde cometemos la grande tontería, ¿no? En el negocio más importante de la vida es ese. Bien, creo que he dicho suficiente. Se ponen de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, nos ha tocado vivir en un mundo donde lo espiritual no tiene valor, no tiene lugar. Y la realidad es solamente material y física. Y esa forma de pensar nos presiona e influye en nosotros cada día. Y cometemos el error de vivir enfocados en lo físico, en las lentejas, en la satisfacción de nuestras necesidades e impulsos. Y no escuchamos las palabras de Cristo que dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Por eso pedimos perdón, Señor, por la tontería de no soltar lo que no podemos retener para tener nuestras manos libres para recibir lo que nunca podríamos perder. Siga usted haciendo su oración y quiero preguntar a cualquiera que esté aquí y que aún no haya decidido qué es lo que va a hacer con Cristo, porque Cristo exige una respuesta. O lo ignoramos, lo desechamos o lo seguimos. Pero si usted está aquí en la iglesia en este momento con nosotros, es porque Cristo lo ha llamado y usted está experimentando ese llamado. Y hoy quizás es el día cuando usted debe hacer esa decisión de pedir perdón por sus pecados y abrir la puerta de su corazón. Entonces, háblele al Señor en este momento y dígale, Señor, tú eres la perla de gran precio, tú eres el gran tesoro y quiero poseerlo. Perdón por mis pecados, ven a mi vida, toma control de ella, hazme la persona que tú quieres. Amén. Gracias.